Historias reales. Creepypastas. Sucesos inexplicables. Esto es Investigador Paranormal. Hola comunidad, espero que se encuentren bastante bien. Hoy traemos una historia, una recopilación de 3 videos. Hacemos esto para aquellas personas que disfrutan más de las historias largas. No quiero extenderme mucho en la introducción, así es que los dejo con... No mires bajo la cama. Relájense y disfruten de la siguiente historia. Esto es Investigador Paranormal. Hola, mi nombre es Jennifer. Actualmente tengo 23 años. Actualmente vivo con mi madre y trato de llevar una vida normal. Normal en lo que cabe, pues estoy a punto de contarles mi historia, la razón por la cual estoy aquí, para advertirles sobre los peligros que existen sobre jugar con una ouija. En aquel entonces tenía 14 años. La verdad, ignoraba lo que se nos venía encima. Ignoraba de verdad los horrores que se desatan después de jugar a la ouija. Mis padres compraron una casa de esas antiguas en la Ciudad de México, en la zona centro. La verdad es que aquella casa me pareció muy linda por la parte de fuera, pero por dentro, al entrar en aquella casa, se sentía una sensación extraña, ya desde un inicio. La verdad es que no quiero entrar en muchos detalles, ya que aquella casa simplemente era una de esas casonas viejas, pero muy amplias. Era de 2 pisos. Recuerdo que incluso tenía un gran patio. Y en aquel patio había un gran árbol, muy viejo, tan viejo como la casa, deduzco. Recuerdo que en aquel patio era donde pasábamos horas y horas jugando, yo y mis amigas. Recuerdo que aquel grupito se componía de Monse, Lili y Andy. Conmigo, Jenny, éramos las 4 mejores amigas. Apenas si habíamos entrado a la secundaria y ya éramos las mejores amigas. Lo realmente macabro de mi historia empieza cuando en una ocasión jugábamos a escondernos. Como les comento, la casa donde vivía era muy grande. Era bastante grande para 3 personas y tenía habitaciones de sobra. La verdad es que nunca entendí por qué mis padres escogerían aquel lugar, por qué comprarían esa casa. Pero la verdad es que siempre me dio algo de miedo estar ahí. Pero recuerdo que cuando jugábamos a las escondidas, el lugar para iniciar la búsqueda era en el árbol. Todas corríamos y como la casa era demasiado amplia, había lugares de sobra donde podrías esconderte. Recuerdo que Montserrat, precisamente, fue la que se escondió dentro de una habitación con un closet. Lili fue encontrándonos de una por una. Pero cuando encontramos a Monse, ella estaba con aquella tabla en las manos. Cuando le cuestionamos el cómo había encontrado aquello, dijo que estaba en unas cajas dentro del closet. Las había sacado y había comenzado a buscar. Aquello que me contó Monse no me parecía raro, ya que aquella habitación era utilizada como alguna especie de bodega donde almacenábamos cajas y cosas que no utilizábamos mucho. Pero la verdad es que una ouija, eso me pareció algo raro. La verdad, me pareció algo raro, pues no pensé que mis padres tuvieran esta clase de cosas guardadas en la casa. La verdad es que para ese momento ninguna de nosotras sabía exactamente cómo funcionaba aquello. Habíamos visto películas donde invocaban espíritus con aquella especie de triángulo, que es el pequeño puntero. Recuerdo que Monse fue la que tomó la iniciativa de jugar con esta tabla. Y la verdad es que yo siempre he sido muy miedosa. Y desde un inicio les dije que no jugáramos, y menos en la casa. Montserrat se rió y dijo que no pasaría nada. Pero justamente Andy dijo que tal vez no pasaría nada si jugábamos en el patio, si tratábamos al menos de comprender cómo funcionaba aquella tabla. Y Lilith dijo que sería buena idea jugar debajo de aquel árbol. La verdad es que lo hice más por compromiso que por ganas. Yo no quería tener nada que ver con aquella tabla. Si era como en las películas se miraba donde podías invocar a los muertos y después ya no se querían ir de tu casa. Tal vez todas esas
ideas de fantasmas, demonios. Estas ideas tontas estaban rondando en mi cabeza, pero tal vez no serían tan tontas después de lo que pasó. En aquella ocasión salimos de la habitación con la tabla en nuestras manos. Bajamos las escaleras, salimos al patio, nos sentamos alrededor de aquella tabla, debajo del árbol, de aquel enorme árbol. Comenzamos todas poniendo un dedo en el puntero y haciendo preguntas tontas, pero en realidad ni siquiera sabíamos cómo empezar a jugar. Ni siquiera sabíamos si teníamos que primero empezar alguna especie de ritual o preguntar si había alguien ahí. La verdad es que era muy temprano y no nos daba tanto miedo en el patio, con plena luz del día. Era más que obvio que alguna de nosotras estaba moviendo el puntero con su dedo. Pero después Montserrat comenzó a hacer otro tipo de preguntas un poco más fuertes. Montserrat preguntó quién de nosotras sería la primera que moriría. Pero en esta ocasión el puntero solo dio vueltas alrededor, sin apuntar a algo en fijo, sin apuntar ninguna letra o en realidad algún símbolo. Simplemente giró. Pasé un poco de saliva y esta vez quise preguntar yo. Pregunté si había alguien ahí, si de verdad había alguien ahí con nosotros. Para nuestra sorpresa, esta vez se movió poco a poco hasta el símbolo con la palabra escrita en inglés. Sí, volteé a ver a Montserrat, que era la más bromista del grupo, pero su mirada me decía que ella no había sido. Lily y Andy, por su parte, estaban totalmente calladas. Se hizo un silencio extraño y de nuevo aquel puntero dio varios giros en el tablero sin apuntar a algún lugar en fijo. Y después escribió la palabra: estoy aquí. Sonreí un poco y les dije, ya no es gracioso. Pero nadie más correspondió. Simplemente nos mirábamos unas con las otras. Aquella cosa volvió a escribir: aquí estoy, aquí estoy, una y otra vez más rápido. Era evidente que para este punto ya nadie estaba moviendo el puntero con el dedo. Ni siquiera podrían haberlo hecho tan rápido, menos teniendo todas el dedo puesto sobre aquella tabla. Inexplicablemente aquel puntero salió volando, impactó con el árbol y todas nos quedamos heladas. Estábamos a punto de gritar y de salir corriendo cuando algo en el árbol, entre las ramas, comenzó a moverse. Algo estaba en el árbol, colgado. Al escuchar aquel sonido horrible, todas salimos gritando y corriendo con dirección a la casa. Recuerdo que Montserrat venía hasta el último. Ella se quedó recogiendo el puntero y la tabla. La traía entre los brazos. Cuando entró, al ser la última, cerró la puerta. De verdad, todas estábamos muy asustadas. Decidimos ir a la casa de enfrente, la de Lily. Decidimos que pasaremos el resto de la tarde, o al menos yo, que fui la única que se quedaría. Yo tenía que pasar el resto de la tarde y pues mi madre llegaría un poco más tarde del trabajo y la verdad es que no quería estar en aquella casona sola. Andy y Montserrat se despidieron con alguna excusa sobre que no podían llegar tarde, que sus padres la regañarían, pero la verdad siento yo que lo hicieron más por miedo. Afortunadamente Lily se quedó conmigo hasta que por fin miré el carro de mi madre. La casa de Lily se encontraba cruzando la calle, así es que mi madre llegó y pude de nuevo regresar a casa un poco más tranquila. Me despedí de Lily y me dirigí hacia mi casa. Al entrar pude ver a mi madre un poco sorprendida, pues dijo que mientras bajaba del auto, al entrar justamente por la puerta de la cochera, escuchó que alguien subía las escaleras y se encerraba en mi cuarto. Pensó que era yo, tal vez tratando de jugar un poco. Madre subió a verificar que me encontrara ahí dentro, pero no había nadie. Así es que se dirigió a bajar las escaleras y es ahí justamente cuando yo iba entrando a la casa. La verdad es que no quise comentarle lo que había acontecido apenas hace unas horas, pues imagínense una niña de 14 años tratando de explicarle a su madre que había estado jugando con una tabla ouija. Peor aún, ahora ella había visto algo. Simplemente me regañarían. De verdad, hubiera preferido que me regañaran. Si tan solo hubiese sabido lo que acontecería después, lo que pasaría después de aquel avistamiento, las cosas que me comentaría Monse, las cosas que esta casa escondía, los secretos, el accidente de mi padre y de esa mujer que
no se quiere ir. Aún hoy día no se quiere ir, pero eso se los contaré más adelante. Habían pasado apenas algunas semanas desde la última vez que jugamos con aquella tabla, y en mi casa habían comenzado a aparecer sombras, a escucharse pasos y risas por las noches. Y la cosa no fue mejor para mis amigas. A ellas les ocurrió lo mismo. De hecho, Montserrat asegura que algunas noches después de haber jugado con aquello, pudo observar con horror cómo había una mujer en su ventana. Una mujer en medio de la madrugada, tocando a su ventana, diciéndole que la dejara entrar con una enorme sonrisa. Montserrat solo atinó a correr a prender la luz, pues una mujer en medio de la madrugada, fuera de su ventana, diciéndole que la dejara entrar. Esto era aterrador, pero además de aterrador, son imposible, pues Montserrat vive en un complejo de departamentos, para ser exactos en el piso 5, por lo que aquella mujer debería estar flotando. De verdad, hoy llego a pensar que hubiera preferido recibir un regaño. Las cosas no pararon ahí. De hecho, todo fue en aumento, todo fue empeorando. Poco a poco se hizo un infierno, algo insoportable estar viviendo en esa casa, pues por las noches el sonido de pasos en el techo, las risas de aquella mujer. Incluso llegué a escuchar como varias veces intentó entrar en mi habitación, pero siempre la dejaba con seguro. Yo y mi madre éramos quien más sufríamos de estos eventos paranormales, pero siempre tratando de ignorarlos. De verdad, no queríamos darle tanta importancia a todo esto. Fue así como una noche de películas, como acostumbrábamos a hacer. Solo yo y mi madre, pues a veces mi padre tenía que trabajar hasta tarde. Preparábamos algunas palomitas. Si hacía frío, preparábamos alguna bebida caliente. Tomábamos una manta, nos sentábamos en el sillón y poníamos alguna película, pero nunca de terror. Como les digo, yo siempre he sido muy miedosa, y la verdad es que con las cosas que estaban ocurriendo en mi casa no era la mejor idea, tal vez. Aquella ocasión decidimos hacer lo mismo. Decidimos esperar hasta tarde a mi papá. Aquello ya era costumbre. Recuerdo que la noche era lluviosa y poco a poco el sueño me fue venciendo, hasta que recuerdo que desperté. Las luces estaban apagadas, la televisión estaba en estática, pero mi madre estaba acariciando mi cabello. La verdad, no me dio miedo. Pensé que tal vez se había ido la luz o era un fallo técnico. Le pregunté a mi mamá si la película había terminado. Ella me dijo que sí. Cuando quise voltear a ver su cara, noté un detalle extraño. Sus manos eran frías, anormalmente largas. Cuando toqué una de sus piernas era flaca y también de igual manera estaba fría. Además de que sus piernas eran alargadas, extremadamente largas. Cuando quise levantar la cara para ver a mi madre de frente, encontré precisamente con aquella mujer, aquella misma mujer que Montserrat había descrito. Tenía esa sonrisa putrefacta y esos ojos extraños mirándome como con odio. Era de cierta manera contrastante, pues su risa indicaba locura, pero sus ojos rabia, como si no quisiera que estuviera ahí. Cuando quise gritar, cuando quise zafarme de aquello, me tomó de las manos y sus manos eran como las de un muerto. Estaban tan frías que incluso pude sentir cómo quemaban mi piel. Aquella cosa se alargó tanto que sus extremidades parecían más las de una araña. Su cuello se alargó y puso su cara frente a mí. Para este momento les juro que yo estaba gritando de miedo, estaba llorando del miedo. Cerré los ojos porque ya no quería seguir viendo aquel horrible rostro, pero al abrirlos estaba de nuevo en mi casa. Mi mamá me estaba sosteniendo de las manos y gritaba al igual que yo. ¿Qué es lo que te ocurre?, preguntó mi mamá. La verdad es que cuando miré las luces prendidas, la película aún seguía y me sentí rara, como a salvo, pero no sabía qué había pasado. Era como haber tenido un sueño y despertar, pero seguir sintiendo que estabas dentro de ese sueño. La sensación de inquietud no se iba. Mi madre decidió que había sido suficiente de películas por esa noche. Subimos a la habitación y la verdad es que no quería dormir sola, así es que dormí con ella. Pero esa no sería la única noche que veríamos algo extraño, al menos yo.
pues esto no sería totalmente ajeno a mí, sino que también mi padre, el hombre más escéptico del mundo. De verdad, cuando nos contó a mí y a mi madre lo que había visto por la noche, no podíamos creerle. Pensábamos que se trataba de nuevo de alguna de sus bromas, pero cuando nos dio la descripción de aquello en específico, a mí sentí como un balde de agua fría recorriendo por toda mi espalda. Mi padre nos contó que cuando entró todo estaba totalmente oscuro. Así es que se dirigió a encender las luces. Continuó subiendo las escaleras, pasó por mi cuarto, revisó que estuviera dormida y después se dirigió hacia su habitación. Mi padre cuenta que al pasar justo por la ventana que da al árbol, justo ahí notó que algo se movía entre las ramas. Volteó de reojo y lo que miró fueron unos pies colgando del árbol, de una de las ramas de aquel árbol. Mi padre siguió dando unos cuantos pasos, pero cuando se percató de lo que había visto, regresó, pero ya no había nada. Regresó a mi habitación para asegurarse de que estuviera bien. Así era, todo estaba normal, pero justo cuando se dirigía hacia el pasillo, escuchó que abrían la puerta. Aquella puerta que conecta la cocina con el patio. Aquella puerta era una puerta vieja y pesada. Tenía las bisagras oxidadas, por lo que era muy notorio cuando alguien abría. Mi padre encendió la luz. Mi padre bajó rápidamente las escaleras pensando que tal vez alguien había entrado a la casa, pero cuando bajó, las luces de nuevo estaban apagadas. Al no encontrar nada, mi padre regresó con una extraña sensación, como si alguien lo estuviera observando desde la oscuridad. Pensó que esto tal vez se trataba de alguna de las bromas de mi madre. Pensó que esto tal vez era la venganza de mi madre por todas esas bromas que nos hacía él. Pero cuando subió las escaleras y entró a la habitación, mi madre estaba profundamente dormida. Aquí fue cuando comenzó a sentir algo de miedo, algo de inquietud. Sabía que aquello no había sido normal. Y aún así, justo antes de entrar, volvió a mirar aquel árbol, tratando de cerciorarse de que lo que miró, de verdad, aquello que miró no eran unos pies. Afortunadamente para él, no había nada en aquel árbol. Estaba todo en calma. Así que solo se dispuso a dormir. Y esto fue lo que nos contó. Lo que realmente nos hizo mudarnos de esta casa fue la cosa más espantosa que nos ha pasado en la vida. En aquella ocasión parecía que el cielo se caería. Llovía a cántaros, parecía que el cielo se iba a caer. Recuerdo que en aquella ocasión mis padres ya estaban en la cama y yo me disponía a dormir. Pero la verdad, siempre las tormentas así, con estos truenos y estos rayos, siempre me ponen de nervios. De alguna manera u otra trato de calmarme, pero no puedo dormir. Aquella noche no fue la excepción. Mi madre sabe que no me gusta la lluvia para nada. Recuerdo que estaba quedándome profundamente dormido cuando escuché la puerta de mi habitación abrirse. Aquella noche había olvidado ponerle el seguro, pero no abrí los ojos, miré a mi madre y sabía que esta vez no estaba en un sueño, por lo que no me asusté. Simplemente le dije: hola mamá, tengo miedo de nuevo. Ella me respondió: lo sé. Escuché como mi madre dio algunos pasos acercándose. Le dije que si podía dormir esta noche conmigo. O siguió caminando. Me dijo: sí. La verdad es que no abrí los ojos, pues sabía que era ella, pero extrañamente escuché que mi madre se metía debajo de la cama. Mi madre estaba entrando debajo de la cama. Para este momento abrí los ojos. Mi madre había entrado debajo de la cama. Pregunté: ¿mamá? Sí, respondió. ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Y qué haces debajo de la cama?, pregunté, algo nerviosa. El silencio y los rayos hicieron que apretara mis puños. Sabía que de nuevo era aquella maldita mujer. Entonces comenzó a reír y me dijo: no te preocupes, ya estoy aquí. Estaba totalmente segura que era ella. Después de lo que me dijo, comencé a gritar. Comencé a gritar desesperadamente por mi madre, la real. Pero aquella maldita mujer solo repetía una y otra vez las mismas palabras.
Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Una y otra vez, como loca. Comenzó a arañar el colchón por debajo. Comenzó a empujarme como tratando de que cayera de la cama. Por un momento pensé en salir corriendo, saltar del colchón y tratar de llegar a la puerta. Pero sabía que aquella mujer sacaría de debajo de la cama sus atípicas manos y con esos largos brazos me jalaría debajo de la cama junto con ella. A pesar de que yo gritaba y trataba de sostenerme de la cabecera de la cama, aquella mujer poco a poco estaba moviendo el colchón más y más hacia abajo. Sabía que en cualquier momento caería y ella me llevaría debajo de la cama a esa oscuridad. Pero milagrosamente, de alguna manera mis padres lograron escuchar mis gritos. Ambos entraron apresurados. No tuvieron que decirme nada. Noté en sus caras esa mirada. Miraban debajo de la cama, horrorizados. Sabía que habían entrado en el momento justo, o tal vez en el momento menos indicado para ellos, pero de alguna manera me habían salvado. Mi padre corrió rápidamente y me tomó entre sus brazos. Corrimos junto a mi madre por aquel pasillo. Bajamos las escaleras y a pesar de que la lluvia estaba arreciando aún más, y a pesar de que la lluvia parecía no ceder, parecía que incluso se incrementaba, salimos de la casa, subimos al auto y conducimos hasta un hotel. Eso fue lo único que pudimos hacer por esa noche. Nadie dijo una palabra en todo el camino. Sabíamos que aquello ya era suficiente. Incluso mi padre había visto algo. La mañana siguiente, cuando todo estaba un poco más tranquilo, comencé a contarles a mis padres lo que había acontecido debajo de aquel árbol. Lo de la ouija, lo de mis amigas, lo de aquella mujer. Fue ahí cuando mis padres comentaron algo sobre por qué la casa era tan barata tal vez. Ellos dijeron que entre rumores de los vecinos decían que ahí habitaba el fantasma de la mujer que había asesinado a su madre. Una señora ya mayor que no podía cuidarse por sí sola y al tener una sola hija, ella tenía que hacerse cargo de ella. Pero en un ataque de rabia, en una ocasión que no le tuvo tanta paciencia como las demás, fue a la cocina, tomó un cuchillo y la mató de 16 puñaladas en aquella habitación donde Montserrat dijo haber encontrado la ouija. La verdad es que empecé a creer que la historia de Montserrat era verdad. Tal vez esa ouija siempre estuvo ahí, pero cuando le conté a mis padres sobre lo de la ouija, ellos lo negaron todo rotundamente. Además del regaño, me dijeron que había sido imprudente jugar eso en la casa y que ahora todo tenía más sentido. La verdad es que a pesar de eso no íbamos a regresar a la casa. Pero más allá de eso, mis padres estaban contentos de que pudiéramos haber salido a salvo de aquella casa. A pesar de que yo era la culpable, en parte, era la culpable y poco a poco comencé a atar cabos. Si es que me comuniqué con mi amiga Monse para preguntarle si de verdad aquella ouija que me dijo estaba dentro de mi casa. Cuando Montserrat me contestó, fue realmente muy sincera. Para ella las cosas tampoco habían estado mejor. Y dijo que lo único que quería era acabar con todo esto. Confesó que en aquella casa, años atrás, había sucedido algo muy horrible. Me confirmó la historia que mis padres me habían contado. Aquella mujer que había asesinado a su madre y después se había quitado la vida en el árbol, justo en aquel árbol. La ouija que llevó a casa era de su hermana. Fingió haberla encontrado en el cuarto aquel donde se había encontrado el cuerpo de la pobre anciana. Para darle un poco más de misterio, fingió haber encontrado la ouija dentro del cuarto donde se encontró el cuerpo de la anciana. Y aprovechando el momento, aprovechando la situación, y decidió que sería buena idea ver si de verdad aquella historia era real. Decidió jugar dentro del cuarto sola, pero al no ocurrir nada, decidió que tal vez debajo del árbol donde se había suicidado aquella mujer, sería más oportuno. Tal vez ahí sí podría encontrar algo. Nunca se imaginó que lo que encontraría sería de verdad tan aterrador. Montserrat me confesó que ella pensaba que todo aquello era una leyenda urbana, algo que había pasado de generación
generación tal vez pensó que tal vez aquello era una leyenda urbana, de esas historias que se cuentan sobre cosas extrañas que pasan. Pensó que todo aquello era un juego, que si podía demostrar que aquello eran solo mentiras, se ganaría el aprecio de las más, tal vez sería un poco más popular, pero no, aquello no era una simple leyenda urbana. Ahora estábamos viviendo las consecuencias de jugar con la Ouija. La verdad es que yo me molesté mucho con Monse y después de aquella plática perdimos totalmente el contacto, todas las amistades. Después de aquella plática no volvimos a hablar, ni siquiera en la escuela. Después de aquella noche fuimos a la casa de la abuela. Nos quedaríamos por unos días ahí, sin pensar que aquellos días se convertirían en años, pues mi padre salió precisamente con dirección a aquella casa, a recoger las pocas cosas que habíamos dejado, las cosas que nos quedaban. Pero justo cuando regresaba, llamó a mi madre y le dijo muy agitado: "Aquí viene otra vez". Mi madre preguntó: ¿Quién? ¿Quién viene? Mi padre le dijo: "Aquí viene otra vez". Mi madre contestó: ¿De qué hablas? Vas en el auto, puedes tener un accidente. Mi padre contestó: "Está bien, no pasa nada". Me orillé a un lado de la carretera para que... Justo en ese momento solo se oyó un claxon, como de algún camión acercándose, y después solo los ruidos. En aquel momento se escuchó un fuerte impacto. Un tráiler había impactado el carro de mi padre. El chofer había perdido el control y impactó directo el carro de mi padre. A pesar de que hoy día mi padre ya se recuperó de las lesiones, dejó algunas secuelas en su pierna derecha. Pierna que justamente dice su pierna derecha, justamente la que cuenta aquella noche cuando me sacó de la cama y salimos de la casa. Sintió como algo la tocaba, algo le tocaba la pierna, como si le hiciera una especie de marca o algo parecido. Y es justo esa pierna la que hoy tiene las secuelas. Él tiene que utilizar un bastón para poder caminar bien. Mi padre pasó algunos días en coma, en estado grave, pero logró salir, logró recuperarse pronto, pero no en su totalidad. Además, mi abue acaba de fallecer hace apenas unos días. Ella era la única que nos podía ofrecer algo de protección contra aquel espíritu, aquel ente, aquel demonio, pues ella siempre había sido una mujer muy católica, muy dedicada a su fe. Siempre estaba rezando y leyendo el Salmo 91. Por extraño que parezca, las manifestaciones se calmaron durante todos estos años que estuvimos aquí con ella. Pero, como les digo, hace unos días que falleció y las cosas de nuevo se han puesto extrañas. He llegado a la conclusión de que si vuelvo con mis amigas o mis ex amigas, pues he perdido casi toda la comunicación con ellas. Pero, ¿y si vuelvo a jugar y cerrar aquel portal que tal vez abrimos aquel día? Pedir perdón por nuestra ignorancia. Si vuelvo a aquella casa debajo de aquel árbol y sello aquel portal, tal vez aquella mujer por fin nos deje en paz. Platicando con ellas, a pesar de la comunicación tan precaria que tenemos, hemos llegado a la conclusión de que cada que alguien cuenta esta historia, cada que alguien cuenta lo que le ocurre con esta visión a aquella mujer, esa horrible mujer del árbol, por fin nos deja descansar algunos días, solo algunos días. Pero es aquí donde quiero pedirles que me disculpen, pues, quien escucha esta historia, a quien le es contada esta historia por completo. Esa persona tendrá que soportar a esa mujer por algunos días. Descuida. Si eres una de las personas que lo está escuchando, lo siento, pero descuida. No hace nada. Simplemente hoy dormirá bajo tu cama. Esto era necesario. De no poder realizar el ritual si algo sale mal. Al menos quería asegurarme de que alguien más la escuchara, para que por lo menos me dejara sola, me dejara tranquila por algunos días. Solo recuerda, no mires debajo de la cama. Ella podría estar ahí, mirándote, en la oscuridad. Estoy aquí. Comunidad, de verdad espero que hayan disfrutado de esta historia.
Pronto habrá nuevo material para el canal, ya que tenemos todavía muchas historias por contarles. Por ahora yo me despido, no sin antes decirles gracias por escuchar. Recuerda que yo ya te conté una historia. Ahora cuéntame una tú. Esto es Investigador Paranormal.